Buenas noches a todos. Ya nos dieron la señal. En nombre del Centro Cultural de España en Nicaragua, de su biblioteca y mediateca, en donde nos encontramos, y de todo el equipo que hace posible este proyecto, queremos darle la más cordial bienvenida a la octava y antepenúltima charla de los 2000 autores nicaragüenses del nuevo milenio. Con la charla de esta noche son ya 18 charlas desde que iniciamos este proyecto el año pasado, una iniciativa que ha contado con el apoyo de la Embajada de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como el equipo del portal cultural Noticultura.com, que se encarga de la transmisión web de estas charlas desde www.los2000.com. Como es costumbre, rogamos que apaguen sus celulares o que los pongan en silencio y damos un par de segundos para que hagan esto. Los 2000 es un ciclo de 10 charlas mensuales con poetas y narradores de la generación del 2000, apartándonos siempre de lo polémico que resulta hablar de generaciones literarias. Hemos mantenido que en sentido práctico nos referimos a autores nacidos en las décadas de 70 y 80 y cuya obra comienza a ser publicada a partir del año 2000. Este proyecto es ante todo una propuesta de diálogo. Nuestro objetivo ha sido y es presentar autores representativos de la generación más reciente y conversar sobre sus inicios literarios, su obra, influencias y brindar apreciaciones sobre el tema generacional. Para esta octava sesión del ciclo 2013 tenemos el honor de tener con nosotros a Hansel Lacayo, poeta, narrador y fotógrafo nacido en Managua en 1984, autor de los poemarios Discrepancias de 2000, A Contenciones, Conspiraciones de 2006, Días de Ira de 2008 y Hasta el Fin de 2011, así como de los libros de microrelatos Maletas Ligeras de 2012 y A Cherry on Top de 2013. Su poesía aparece publicada en antologías, revistas, suplementos y compilaciones dentro y fuera del país, como las antologías Poetas Pequeños Dioses, Novísimos, Poetas Nicaragüenses del Tercer Milenio, El Más Alto Canto, América, Antología de la Novísima Poesía Latinoamericana, o las revistas El Hilo Azul, Decenio, 400 Elefantes, Ojo de Papel, Revista Vórtice, La Prensa Literaria, El Nuevo Amanecer Cultural, Soma, Arquitrabe, entre otras. Y entre sus galardones destacan el primer premio de poesía en homenaje a Rubén Darío por Número Imaginario, primer lugar también en el primer concurso de cuento UCA Literaria por Tres Señales, segundo lugar del premio concurso de cuento patrio de la prensa por Del Otro Lado del Río, entre otros. A inicios de julio de 2008 fue nombrado escritor del año por la Asociación de Artistas de Nicaragua Rafael Gastón Pérez. Hansel, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla y permitirnos contar con tu testimonio sobre tu obra y sobre los temas que vamos a abordar. Sé que no sos tan asiduo a este tipo de dinámicas, así que mi agradecimiento es doble. Gracias. Bueno, mientras estamos en el periodo de espera y todavía está presentándose en la pantalla, hay una galería fotográfica que es parte de tu faceta de fotógrafo. Tal vez comenzamos explicando al público de qué tratan estas fotografías y qué implica para vos el arte fotográfico. Bueno, más que fotografías son instalaciones perecederas, instalaciones de situaciones orgánicas que nunca van a pasar. Por ejemplo, cuando le cortas la cabeza a un escarabajo y la cabeza está cayendo, como tenés ahí enfrente. Es algo que no va a suceder y no vas a captar una fotografía, una cascada bajando las escaleras que fue muy difícil de construir. También hay otro tipo de fotografías como la inversión en blanco y negro de una lagartija copulando con una tarántula, una alga, un garrobo haciendo flexiones en un alambre en un patio. Cuestiones que nunca van a suceder, y la idea es fotografiar lo imposible, alguien entrando al infierno del agua, una doméstica secando los cubiertos y los cuchillos, una instalación de pájaros y algunos tratando de irse de la instalación, del control y de la atención de tener que pertenecer a un grupo, otra inversión de un ojo, un tren cayendo con el río antes de caer al río, una lengua lamiendo lo que pudiera ser la entrada a algún orificio, pero en realidad es el orificio de una cámara, no un orificio orgánico.
Y la antena, esa fue una de las últimas fotografías que tomé, una lagartija desecada por hormigas, con la lengua erguida hacia el cielo. Fue muy difícil de construir también. Entonces, más que la fotografía, es la construcción de la instalación perecedera para dar cuenta que algo quedó fijado en el tiempo. Y la portada de Este Fin, que es un garrobo, en teoría orando a una rata, pero en realidad la rata pues está orando ante el altar, ante su futuro. En la dinámica de estas charlas tratamos de iniciar cronológicamente con los primeros pasos literarios de nuestros invitados. Ya sabemos que la antesala de la escritura es siempre la lectura. Vos fuiste un niño que desde pequeño tuvo el estímulo de un familiar para la lectura, quien desde que tenía 8 años te hacía leer. ¿Qué leías? ¿Quién era este personaje? ¿Y qué lo movía a hacer esto? Sí, fue mi abuelo, Eulalio Avilescano, y había una serie de libros en un anaquel en el garaje, ante los cuales pues yo hojeaba a veces los libros, y mi abuelo siempre me motivaba a leer y me instruía que el arte, la recitación tenía que ser como un arte humano que todo el mundo tenía que cultivar, y por ende era necesario aprender a recitar ante el público, cosa que pues nunca le di ningún valor práctico, y siempre me obligaba a recitar y me daba como retroalimentación sobre cómo entonar o cómo decir las palabras, algo completamente inverosímil. Entonces, con esa exposición a la lectura y a la recitación, creo que la poesía llegó a mí de una manera completamente inconsciente, porque jamás me la cuestioné. Esa estructura, esa versificación siempre estuvo presente desde que tengo memoria plasmada en el papel. Esta forma de ver el mundo de forma versificado es en realidad entonces el primer acercamiento a la escritura. Sí, creo que es una especie de ruptura ante el orden, una especie de ruptura ante el párrafo, ante la vida, la posibilidad de poder comprender las cosas versificadas y con cierta finalidad poética. Por favor, apagar los celulares, como fue instruido en el disclaimer al inicio. Muchas gracias. Sí, entonces creo que es una especie de hay cosas que me molestan, como los celulares. Si puede salir afuera, por favor, no estaría mal. Y no es que quiera ser grosero, pero me desconcentro. No es que esté en contra de la música de los celulares, porque pues al fin la música es música y no hay acordes comerciales, ni celulares, ni clásicos, solo hay acordes y 7 notas que se combinan. Pero sí, cuando me enfrenté al verso de una forma leída, como que tratar de replicar era mi meta, es decir, tratar de imitar aquello que oralmente se me había otorgado como una obligación y convertirlo en una necesidad. Pero tu abuelo no era poeta y las lecturas o declamaciones que hacías eran básicamente frente a él. Sí, eran frente a él, era muy curioso. Es una de las pocas cosas que recuerdo de mi infancia. Fisonómicamente sus facciones eran muy parecidas a las de Borges. Era como un Borges negro, su piel era muy oscura, era como un Borges negro. Y sin embargo esto lo descubrí más adelante. Cualquiera que conozca tus anécdotas de colegio diría que también tomaste la escritura como una forma radical de comunicación. Comento esto porque en tus años de colegio me señalabas que fuiste muy callado y que te comunicabas a través de cartas con tus compañeros. Sí, yo no fui alguien muy popular y muy comunicativo con las personas. Cierto día pasó que recibí una carta de Clara de Bruni, estudiamos en el mismo colegio y nos comunicamos a través de cartas. Digo cartas, debería decir epístolas, porque también tenía un trasfondo literario, y una de sus mejores amigas también empezó a dar cuenta de cómo yo también me estaba comunicando con cartas, con ella, empezó a mandarme cartas. Y a un punto en el que eran como 7 personas comunicándose a través de cartas en el colegio. Pero ya alrededor de 5º año ya no recibía muchas cartas y todos los días me quedaba ante el escritorio esperando las cartas que nunca se dieron. Y fue bastante doloroso. ¿Eran también días de adolescencia como un lector muy disperso? Sí, yo nunca he leído algo con mucha devoción. Siempre he leído material suelto, porque es muy difícil que logre mantener la concentración. Es raro el escritor que me haga mantener una concentración bien asidua y seguirlo de cabo a rabo.
Lo cual podría ser una paradoja, porque, por ejemplo, Hasta el fin es un libro de casi 400 páginas. Sí, pero está compuesto por textos que se pueden leer independientemente, pues no es como leer una novela de 400 páginas, es leer un libro de 250 poemas, puedes segmentarlos a través del tiempo. Cronológicamente, antes de salir del colegio, la lectura de la prensa literaria te motiva a escribir y a publicar. ¿Cómo es la historia de tu primera publicación en la prensa literaria? Bueno, yo siempre escribía desde los 8 años y no recuerdo cómo llegué a parar a Masaya a una reunión creo que se llamaba el Grupo del Galeón, no sé cómo llegué a parar ahí. Y estaban trabajando bastante cuento y poesía escrita por jóvenes. Y ahí conocí a la Marta Leonor González, a Juan Sobalbarro, a Ezequiel de León Masí. Y fue como que pasó. Fue una gota caída del cielo en la cual empecé a plantearme la literatura de una forma mucho más formal. Y recuerdo pues que les mostré mis poemas, pero a partir de ahí empecé a escribir de una forma muchísimo más seria. Creo que todo el mundo empieza escribiendo, y no quiero generalizar, sobre tu propia intimidad o sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la psicología humana, o digamos la filosofía o la disociación de la identidad, que son temas bastante recurrentes. Y después de ver esa presentación, como que las cosas tuvieron mayor sentido y todo se reveló ante mí, no una caída del espíritu macabro. Y ha revelado no perdiste tiempo, porque antes de cumplir 16 años, es decir, todavía con 15 años, publicaba un primer poemario, que es Discrepancias, en el que se evidencian estos temas filosóficos como la muerte, la identidad, el paso del tiempo. Me contabas que vos querías ser un poeta filósofo, un poeta filosófico. ¿A qué te referís con esto? Bueno, cuando tenía 15 años leía mucha filosofía. Los libros de filosofía me los leía de pies a cabeza. Y siempre trataba temas sobre el devenir del ser humano, la existencia humana, la muerte, el paso del tiempo, la vejez, la ignorancia, la sabiduría, antítesis, binomios de todo lo que te hace un ser humano, condiciones ontológicas. Entonces, Discrepancias reunió todos esos componentes en un libro de quizá una extensión de tal vez 60 a 70 poemas, pero por limitaciones presupuestarias solamente se pudieron publicar 40 páginas. Y pues la Marta Leonor González me propuso incorporar el libro dentro de la colección de literatura joven de 400 elefantes, y así fue como salió Discrepancias. ¿Qué es este librito azul? Sí, es este pequeño libro azul agotado. En promedio toman 10 años agotar una edición de 500 ejemplares. Esta es Discrepancias. Al salir del colegio, no solo ya has publicado en la prensa literaria, también tienes tu primer libro ya publicado. Cualquiera diría que tu rumbo era estudiar en la universidad algo relacionado a las letras. Sin embargo, estudiar ingeniería. ¿Por qué? Nunca me llamó la atención estudiar sistematizadamente la literatura, porque creo que es algo que cualquiera puede aprender si tiene acceso a los medios necesarios para poder cultivarse. Es decir, si quieres desarrollar un sentido crítico, si quieres tener un conocimiento sistemático de las corrientes literarias. Son cosas en las cuales por fortuna me formé muy bien en el colegio y ante las cuales no sentí una insatisfacción de que debía formarme en aras de la literatura. Me intrigaba más conocer cómo funcionaba el mundo, ingeniería y las construcciones. Siempre me llamó mucho la atención la física, la química, la biología. Quería comprender el mundo científico porque tenía mucho más sentido y es más difícil aprender eso de manera independiente. También me decías que por un espíritu de contradicción, que siempre te ha gustado hacer lo contrario. Sí, siempre me gusta hacer lo contrario de lo que se espera. Es más divertido. Es para esta época en que te integras a un grupo literario, y me estoy refiriendo a Tribal Literario. ¿Cómo es que entras a ser parte de este grupo? Bueno, estuve asistiendo a varias sesiones organizadas por Literatosi, y una se realizó en Carretera Masaya y Irving Cordero, que fue el fundador de la revista, y me propuso que hiciéramos algo independiente, diferente, un poco más irreverente, más rebelde. Y así fue como terminé uniéndome a Tribal Literario, aunque sí no fue como una revista culturalmente influyente en mi formación académica o literaria, sino fue más como, lo veo más como un grupo de
lectura, aunque los demás integrantes promulguen lo contrario. Para mí pues fue un grupo en el cual únicamente se leían textos y se publicaba una revista y quizá trataba de pintarse con cierto matiz de bronce, algo que no era un germen en el que creía, como porque la revista se vendía como una revista más o menos esotérica o que trataba de destruir cánones y ser irreverente, pero poesía maldita. Pero yo solamente fui un espectador de esos cánones, no fue algo que yo seguí de manera asidua. Usualmente la experiencia más enriquecedora de todo grupo juvenil literario es la oportunidad de ser leído por pares, intercambiar textos y tallerear los textos grupalmente. En tu caso, y según la práctica previa a esta charla, vos mantenés tajantemente que cuando compartís un texto tuyo, este ya está terminado y no admite ningún cambio. Es más, decís que nadie tiene derecho a sugerirte que hay que cambiar algo. ¿Estoy siendo preciso en esto que estoy diciendo? Completamente preciso, a no ser que hubiese algún error ortográfico o una cuestión de sintaxis o algo que no tuviera sentido. Creo que nadie tiene el derecho de meter la cuchara en el oficio creador de alguien si conoces tus métodos y tenés todos los insumos necesarios y sabes a dónde ir y tenés directrices bien definidas de lo que querés hacer y cómo querés conseguirlo. Y eso incluso lo llevo un poco más lejos en cuanto al diseño del libro como tal y los métodos elegidos para construir el libro, este objeto físico que una vez publicado ya no pertenece a mí. Estamos hablando en la etapa de tu vida en que tenés más o menos 20 años, para Tribal Literario 2004. ¿Qué te dejó entonces Tribal Literario? Creo que nada en realidad, y no es algo preocupante. Tal vez un referente histórico literario decir que uno pertenece a un grupo literario porque estamos acostumbrados a acuñar ese concepto de que todo el mundo se forma grupalmente. Creo que la mayoría de escritores de esta generación ha surgido dentro de una médula grupal literaria, una revista tal o X que llega a ciertos números, pero no es necesario, así como también el tallerismo no es necesario, siempre y cuando se te presente todas las herramientas necesarias para poder escribir. Una opinión muy particular porque los invitados anteriores han compartido ese gran beneficio de poder compartir con los pares, pero una opción totalmente válida. Yo desde que, incluso cuando tenía los borradores de discrepancias, yo lo sentía como un libro terminado. Quizá obviamente si vamos en retrospectiva y trato de enjuiciar el libro, van a haber muchas grietas y baches que voy a completamente denigrar porque eso sucedió hace más de 13, 14 años. Sin embargo, desde que lo iba a sacar, recuerdo que Uriarte me quería tallerear, era como que me lo presentó la Marte y me decía, ¿por qué no vas a uno de mis talleres? Y eso a mí me pareció bastante ofensivo. Y yo dije, no voy a ser tallereado, quiero ser virgen. Después de la experiencia de este primer poemario, hay un segundo poemario perdido en el tiempo y en el espacio, llamado Contrasentido. ¿Qué puedes comentar de estos poemas perdidos? Sí, después de Discrepancia y también dentro de Tribal Literario escribí un poemario que se llamaba Contrasentidos, que era un poemario bastante hermético y que rescataba mucho esta idea de la poesía maldita de Tribal Literario, que nunca fue a claro. Y lo olvidé en un taxi y se perdió para siempre. Entré en una profunda depresión y me agarré el microrrelato. Yo empecé a escribir microrelatos poco después de la publicación de Discrepancia y todo basado en este libro, Ars Combinatoria de Michel Nasty. Fue uno de los primeros libros a los cuales yo me acerqué con mucho rigor. Estaba en la biblioteca de mi colegio, de hecho todavía tiene el sello porque me lo robé. Y era mi libro de culto, era mi libro con mucho esoterismo, mitología, y fui expuesto a la estructura del microrrelato sin saber qué era y a dónde me iba a llevar. También, si querés abordamos el microrrelato más adelante para no perder la parte del orden, porque también tenemos que abordar dos libros de microrelatos. Sí. Hablemos siempre en la línea de los poemarios, y el segundo poemario
es A Contención de Conspiraciones, ganador del certamen anual del Centro Nicaragüense de Escritores de 2006, fallado a favor y unánimemente por Elena Ramos, Porfirio García Romano y Norbert Bertrand Barbe. Este poemario tiene una historia particular y ha llegado a un punto en el que vos afirmás que no te gusta. No me gusta este libro. ¿Por qué? Es terrible. Primero porque lo escribí en 2 meses. Me tomó 2 meses escribir ese poemario. Y es un libro de poemas sueltos. Y Discrepancias no fue un libro de poemas sueltos. Creo que tenía bien claro a dónde quería ir con él. Pero A Contenciones, Conspiraciones fue un libro de poemas sueltos. Y poco después de que fue seleccionado, pues yo me di cuenta que en realidad yo no quería escribir poesía, yo quería escribir libros, proyectos, y por lo tanto quería que tuviera un esqueleto y ponerle carne a ese esqueleto, ponerle un rostro, una personalidad, era algo bastante crítico y crucial para mí. Fue seleccionado de una manera inesperante y ahí está el libro, pero el proceso creador fue bastante particular porque lo escribí en un estado lánguido, de letargo. Siempre me desvelaba y todos los poemas de ese libro fueron escritos en ese estado, como los surrealistas escribieron sus cosas. Sin embargo, es meritorio también destacar que ese poemario, junto al de Alejandra Sequeira y Rodrigo Peñalba, fueron 3 de los títulos de jóvenes que publicó el Centro Nicaragüense de Escritores por primera vez. O sea, abrieron puertas. Sí, eso fue lo que escuché. Perfecto. El siguiente poemario es nuevamente con el Centro Nicaragüense de Escritores, que es Días de Ira, de 2008. Igualmente ganador del certamen anual del Centro Nicaragüense de Escritores. Particularmente es en este poemario donde yo empiezo a disfrutar más de tu poesía. Debes comentar que es donde hay una mayor conciencia de lo que quieres decir. ¿Qué cambio hubo entre un poemario que no te gustó y este poemario en menos de 2 años? Bueno, supongo que este libro abordaba temas más humanos en los cuales la gente se veía reflejada con mayor exactitud. Todo el mundo quiere verse ante un espejo y reconocerse. Entonces, cuando lees el libro, reconoces el amor materno, esta figura de la madre muriendo. Si creciste con tu madre, no querés perder a tu madre. Y cuando la madre muere, es algo que te marca. Si creciste con ella y fue algo muy importante en tu vida. Entonces, todo el mundo le gusta la tragedia. Entonces creo que todo el mundo tiene ese miedo entrañable de perder a su madre. Pero también el poemario tiene temas mucho más humanistas, como el devenir de la infancia, buscando un futuro más propositivo, una visión de la patria un poco más desligada de los cánones prosociales. Hay una sección que fue escrita como una mujer, entonces supongo que eso resulta inusitado dentro de la nueva generación. Todo el poemario fue escrito en género femenino y era una especie de arbitrio para mí mandar un libro así al Centro Nicaragüense de Escritores. Nuevamente Elena estuvo dentro del jurado y recuerdo que una vez que me llamó para informarme del fallo, una de las cosas que me comentó fue que ella se preguntaba quién era esta mujer que había escrito este libro, porque no podía predecir su estilo. Elena Ramos, cabe mencionar, es la historiadora y crítica e investigadora de poesía femenina o de poesía escrita por mujeres en Nicaragua. Sí, fue bien divertido ese arbitrio, siempre lo recuerdo con mucho gozo. Te invitamos a una primera lectura. Está bien, voy a leer un poema de Días de Ira. Este poema se llama Respirando Sangre, que lo escribí el mismo día que mi mamá yo ya sabía que ella estaba enferma, yo ya sospechaba que tenía cáncer, y ese fue el día en el cual confirmó la enfermedad. Y dice así, no soy muy fan de los índices, entonces aquí está el poema. Dice Respirando Sangre. Hoy ha llamado mi madre, me ha dicho que ha perdido todos sus cabellos. Un corzo metálico respira ahora por ella en este instante, y he pensado en su calvicie, incapaz de respirar por mi propia cuenta. Escalante la calma en mis venas, sonaba a ave de quien no soy jaula.
Lamento la condición de erigirme en una paleta de carne y no en su malva que augure. Lloverá sin mojar, nevará sin helar, pero aquí está tu fuego, muy joven, azufre, astilla y fricciones. Yo quise que mis ojos enunciaran, lluvia cae, descosiendo el desierto para ella. Quise plantar un hijo de sangre con la seca voluntad de una espada que no puede partir una flor de una estocada. Quise violetas y no el siena de sus ocres. Quiero bañar a mi madre, estrechar su brezo seco, mis únicas flores. Quiero un dedo que inmute al viento, aunque no señale las verdades. Una cara que borre a Cercén otras caras, un universo sombreado por su estela, sangre de sus llagas con que remojar mi pan. Al saberte triste, he empezado a respirar sangre. Tu recuerdo moreteó todos mis huesos, maquillando la belleza con óleos invisibles. Ahora en mi piel no me calzo como en un dedal no puede caber todo el mundo para evitar ser herido. Como una mano hecha solo de una uña viva, florezco, como una pala que jamás se atrevería a excavar, descubro. Como nadie que recordaras haber visto de frente, recreo. Nada tiene color ni dimensión en este cuarto blanqueado. Si yo también he de morir, quiero que me entierren en ti y no en la tierra. ¿Puedes leer otro poema? Otro, sí. Voy a leer uno hasta el fin, más alegre. Este se llama Platónico de una víbora. Y dice así: Platónico de una víbora, te sé inescrutable desde tu condición de presa. Roer, roer es todo lo que te embeleza, y soy cual madera agredida por tus dientes, incapacitándome rata para hablarte a la cara. De alguna forma me ejercité en amarte, mas tú huías siempre disgregada y no podía reptar en tu búsqueda a lo ancho de la estepa de fuego que solo el rumor de tus patas enciende. Tengo así que devorar otras raciones, soñar que palpo con las dos colillas de mi lengua ambos ojos tuyos, perlas cáusticas al infrarrojo. No necesitaría del sol si en el cielo pudiera colgarte, y de igual forma me echaría a morir de hambre sobre mi vientre si fuera la única víbora y tú la última rata. En tu plectro trefilaría mis costillas, toda causa por la que no mudara de piel ni sembrara manantial de sangre fría en la boca de tu madriguera. Quisiera no tener ojos, sino manos con largas uñas y arrancarte por completo de mi vida. Considerar comer mis brazos en la previsión de no lastrarte, mientras tú, absorta, saltares al lidigio de tu paja seca, sin predecir mi gesto de impreciso amor. No podríamos cruzarnos, mas yo sueño que copulamos y me das hijos. Cuán ridículo es tener que ser quien no, soñar que algún día nos sentamos del mismo lado de la especie y te digo, si brillaste, para mí fue porque escondida estabas detrás del sol. Por eso vete, no te devoraré, no logro entenderte, no eras como yo te inventé. Hansel, este último poemario tuyo, o de forma correcta, tu poemario más reciente, Hasta el fin, fue publicado en 2011. Lo describís como un libro, como un no libro, o un libro que no es libro, y que te sirve para cerrar ciclos. ¿Qué son estas dos formas de caracterizar este libro a las que te referís? Sí, lo que pasa es que 2006
de 2006 a 2011 tenía alrededor de 8 libros inéditos, que por falta de energía y por falta de motivación no quise publicar, porque no me quise mover y porque estaba estatuario en mi cama pensando, ok, ¿qué voy a hacer con ellos? Algún día van a salir. Y se fueron acumulando con una capa de piel que ya no necesitaba. Entonces fue necesario empezar a ilustrar todas esas costras. Y con el cierre de la década quise compilar ese material. Entonces no es un libro formalmente concebido como tal, porque nuevamente digo, no tiene un esqueleto y no tiene un eje temático concreto, contundente, y me vi obligado a revisar la literatura inédita que había escrito en la década pasada y extraer lo que no se repetía, razón por la cual creé Hasta el Fin. Pero también era cierto que después de Días de Ira había escrito muchos nuevos poemas, también sueltos, que con un poco de paciencia pudieron haber gestado otro libro. Entonces quise que murieran en viejas aguas y tiré los poemas dentro del libro. Entonces es un caos dado, un caos ordenado este libro. Y un caos de casi 400 páginas. De casi 400 páginas, sí. Me llama mucho la atención no solo el cambio en el eje temático, como mencionás, entre tus primeros libros y Días de Ira, sino también la limpieza del lenguaje. Hay una comunicación más clara entre Días de Ira y Hasta el Fin, o una parte de Hasta el Fin, y tus primeros dos libros. ¿Qué cambió para que hubiera esta metamorfosis en tu lenguaje? No lo sé, no entendí la pregunta. Tus dos primeros libros, Discrepancias y Contenciones, son libros más complejos de leer. A ver, vamos a llamarle herederos del tribal literario. No me gustaría que se circunscriba dentro del tribal literario, porque no los escribí como un fruto del tribal literario y tampoco perseguía responder a ciertos cánones. Pero sí entiendo que muchas personas pueden decir que Días de Ira y Hasta el Fin son libros un poco más claros, porque hablan de temáticas más frontales, se pueden elucubrar fácilmente. En cambio, tal vez Discrepancia y A Contenciones, Conspiraciones aspiraban un poco más a la glosolalia y al galimatía, porque era más un canto fónico que semántico. Entonces no quería comunicar más mensajes para mí mismo, era más como una experimentación, una suerte de ejercicio literario. Algo que siempre he mencionado de vos es mi admiración por tu disciplina para estar siempre escribiendo. Sos una persona independiente que ha estado involucrado en diferentes actividades y sin embargo siempre te mantienes activo escribiendo. ¿Qué es esto que te mantiene activo? Bueno, supongo que es la necesidad de escribir, así de sencillo. No puedo, sé que esperan de mí una respuesta mucho más compleja, pero no, es meramente la necesidad de escribir. No lo puedo escribir con otras palabras más. Y esta necesidad de escribir requiere un proceso creativo que ya lo mencionaste anteriormente. Vos tenés que crear un esqueleto y luego irlo llenando de carne. Sí, después de Hasta el Fin siento que puedo construir un ser humano a partir de átomos. Y esos átomos, las células vendrán, y ahí el esqueleto y ahí la carne. Con lo que quiero decir es de que incluso el libro inédito que tengo ahora mismo ha sido escrito verso por verso, y cuando quiero decir verso por verso me refiero a que no he escrito ningún poema de corrido, sino que he ido coleccionando los versos que me parecen trascendentes, casi como si construyeses la fotografía a través de sus píxeles, y después procedo a ordenar esos versos y construir los conectores que van a generar el poema. Entonces es como una labor de microscopio y de pinza. Si querés te invitamos a una segunda lectura de este material inédito. Ok, tengo aquí un poema, solo voy a leer uno. Se llama Canto de Dos y dice así: mi casa está en tu sangre, el río que tu sangre conduce con delirio de mezcal y ajenjo, tu jardín sin rosas, un cuerpo que se desintegra en dientes de leones para ofrecer del ramo únicamente los estolones. Por causa de mi feble coraza, tu aliento me engrosa como el aire en las meninas, y tu ventana se cierra tamizando la luz
que por tu cuerpo pasa en braille. En tu monte anido, haciendo compañía la serpiente, parchando manchas en blanco hueso, quitando al futuro sus escamas, recreándolo sin detenerme para volverlo a construir. El lienzo es lisado veneno, el aire es un abismo, los espejos se inclinan para descubrirse con horror ante ti. Mi deseo te apunta debajo de la hidrosfera y mi silencio te escucha callar como marinero que zarpa, siguiendo el lamento del equidna que se ahoga como un grito en la selva. Yo, el único a quien niegas espacio, sin hábito por el vulgo, desconocido a la perfección, canto de gallo a madrugadas refractario, sonda celeste explorando tu carne reemplazada por humo, del rubor de polluelo al terror aguilesco, en un año o dos, en el desdén de trillones. Ese es el momento, desaparezcamos entonces. Hansel, los géneros literarios para vos parecen quedar guardados bajo llave, en especial cuando en la plática previa me comentabas que escribir es hacer otras disciplinas. Te cito, cuando escribo también siento que pinto o que fotografío, a como siento que fotografío cuando hago un microrelato. ¿Qué son los géneros literarios para vos? Bueno, los géneros literarios siempre han sido impuestos por la academia, por la escuela, y actualmente me siento un poco divorciado de lo que representa escribir un poema, escribir un cuento, escribir una novela, escribir un microrelato, porque hay que obedecer a ciertas directrices siempre, y creo que estoy más en la búsqueda de la compaginación con otras disciplinas, y con esto quiero decir de que un poema también pudiera presentar características pictóricas, o una música presentar características de la plástica, o una fotografía contar una historia. Entonces quiero fusionar varios géneros para que así cada obra tenga algo de dos mundos, que sea algo anfibio. Te menciono esto de los géneros literarios para regresar a lo que ya habíamos comenzado, que es el tema del microrrelato. Entre tu primer libro publicado y el segundo, además de este poemario perdido, hay también otro libro perdido, que es de microrrelatos. Estamos hablando a inicios de los 2000, mucho antes de este resurgimiento o surgimiento del género del microrrelato que hay en la actualidad. ¿Cómo te acercas a este género en el que además ha recibido reconocimientos nacionales y donde ya has publicado dos colecciones, Maleta Ligera y El Cherry on Top? Bueno, yo también escribí microrelatos después de publicar Discrepancia, y lo que pasó fue que creo que paralelamente a la publicación de Discrepancia había salido este libro de Edgar Escobar Barba, de Microgramos creo que se llama, Miligramos, y estamos en una tertulia, no recuerdo cómo se llama, el Ranchón Ecológico, y no sé por qué yo ofrecía la lectura de mis microrelatos. Obviamente no los tenía digitalizados, no tenía un respaldo y leí mis borradores, y los perdió también. Entonces fueron dos pérdidas en esa época, y desde entonces de escribir microrelatos hasta recientemente, el año pasado, que a través de las redes sociales vi los microrelatos de Alberto Sánchez Argüello, y yo nuevamente me dije, ok, hay alguien escribiendo microrelatos, y de leerlos me surgió la inquietud de volver a escribir microrelatos. Sencillamente pasó. ¿Qué es el microrelato para vos? Porque vos tenés una conceptualización teórica del microrelato bastante enérgica. Sí, es decir, ha sido muy polemizado por el hecho de que, bueno, en primer lugar no es un género narrativo, y creo que su nombre es bastante inexacto, llamarlo microrelato, nanorelato, por picorrelato incluso. No relata nada y no narra nada, porque no se apropia de los recursos de una narrativa mucho más extensa, como el cuento corto o la novela. Creo que el término más exacto es llamarlo microliteratura. Y en el microrelato,
la totalidad de la forma viene a constituirse en la totalidad. Un solo recurso puede construir toda la forma si está explotado hasta sus últimas consecuencias. Y la sola idea desnuda de una historia escrita en una oración es lo que termina de escribirse en la mente de las personas. Con esto quiero decir de que el autor de cualquier microrelato no tiene la última palabra, sino su capacidad de estimular la mente del lector y continuar poniéndole fin o punto final a eso que quedó inconcluso. Pero las barreras también son bastante disolutas en el sentido de que el microrelato también puede confundirse con otras formas breves de textos que no necesariamente son literatura, como el chiste o la frase célebre, el adagio, cualesquiera formas que no son literatura. Entonces había visto mucho de esto en varios microrelatos, en Twitter, en Facebook, y lo primero que me dije es que quiero hacer las cosas diferentes. Quiero escribir el microrelato literario en el cual cada uno tuviera estos atributos literarios, semánticos, fonéticos, sintácticos que lo convirtieran en literatura. ¿Y a qué te referís cuando me comentaste que querías ser el microcuentista triste? Bueno, porque la mayoría de microrelatos que he leído eran bastante divertidos, eran como muy humorísticos y también se confundían con el chiste, entonces yo no quería hacer eso. ¿Cómo surge entonces Maletas Ligeras y el Cherry on Top? Fue culpa de Alberto, porque él empezó a publicar sus microrelatos en Facebook y yo quería también publicar microrelatos. Y era una época en la cual yo estaba haciendo otras actividades, tenía mucho trabajo e iba a nadar mucho. Y todo Maletas Ligeras fue escrito debajo del agua. Y todos los microrelatos de Maletas Ligeras fueron escritos debajo del agua. Entonces es un libro muy acuático. Y yo me planteé escribir 366, porque 2011 como año bisiesto. Yo quería escribir 366 microrelatos, uno que había como un ejercicio literario disciplinado. Lo escribí antes de que terminara el año y de ahí extraje cierto número de ellos. Y Alberto fundó Parafernalia Ediciones Digitales y me ofreció publicarlo, diagramarlo, ponerles ilustraciones, portar. Entonces, como uno rechazar una propuesta tan fructuosa como esa. Pero ya en Cherry on Top el trabajo lo haces prácticamente todo vos. Sí, siempre he pensado que cualquier escritor debe ser artesano absoluto de sus propios métodos. Es decir, para mí es inconcebible que alguien dé a revisar sus textos en términos de forma, ortografía, gramática. ¿Cómo se puede escapar algo así? Si vas a ser un escritor, creo que lo mínimo que puede exigirte es tener una buena gramática, una buena ortografía, un buen conocimiento del lenguaje, un buen conocimiento de los recursos estilísticos que va a utilizar y tratar de homogeneizar eso para que no esté en un bailoteo estilístico que ni siquiera vos comprendés. Entonces, parte de esa concepción literaria de ser un integrador vertical de tus métodos. Yo siempre he disfrutado mucho diagramando, construyendo ese objeto llamado libro. Eso va desde la portada, el contenido, su revisión, y a nivel más micro, desde cómo partís un verso, por qué puntúa un verso ahí mismo, la selección de palabras, todo lo que involucra el hilvanamiento del texto. Creo que es lo más reconciliador y gozoso del proceso de escribir. ¿Sos un defensor entonces del libro digital? Soy un defensor del libro digital. Casualmente en el 2004 saqué un plaquet virtual llamado Soliloquios del Desamparado, que sometía a una convocatoria española que quedó como, el libro quedó como finalista, y lo digitalicé sin querer digitalizarlo, es decir, lo digitalicé para compartirlo. Y ya recientemente es que empecé a medir la captación de lecturas asociada a la publicación virtual, y hay plataformas que transforman ese formato en un formato de libro que se puede leer fácil, y naturalmente por la extensión del microrelato es mucho más dócil leerlo a que si te pusieran a leer una novela o cuentos extensos. Es muy proclive que se lea el microrelato en ese formato virtual en el que puedes ir pasando una a una las páginas, una lectura, digamos, fácil. Y lo que logré medir fue que
1000 intentos de postear el libro en un muro, se lee 50% de cada de la primera página a la última página. Claro que hay que hacer mucho marketing virtual y ser un desvergonzado para andar colgando el libro en cada muro se te ocurra, y escribir a los blogs y decirle me puedes colgar este libro. Y hay mucha gente que no quiere hacer eso porque pues sienten que es un poco desvergonzante andar golpeando la puerta para pedir pan. Sin embargo, es una opción más válida, según vos, que tener libros embodegados. Sí, porque, es decir, seamos serios, es muy difícil vender poesía, es muy difícil que alguien vaya a una librería y de entre 1000 ejemplares elige el tuyo. Un libro de poesía es algo que muy pocas veces sucede, a no ser que hayamos oído cierto referente, a no ser que realmente te guste mucho el género. ¿Y para qué vas a tener los libros engavetados en las bodegas del CNE o en mi casa si no se van a estar dando a? Entonces la publicación virtual es extremadamente barata, es fácil de construir, es fácil de diagramar, es fácil de compartir. Entonces hay que ir perdiendo esta vanidad del libro físico, del olor a celulosa, de decir, oh, he logrado sacar un libro y puedes medir su masa, si realmente lo puedes entregar libremente. No lo vas a vender y no vas a vivir de eso. Entonces es una cuestión de sentido común y ir perdiendo esos paradigmas del libro físico. ¿El libro digital puede sustituir al libro impreso? Depende. Creo que en el microrrelato lo puede hacer perfectamente, además de que estaríamos ahorrando 90% de la superficie de una hoja en blanco. Estaríamos salvando muchos árboles, creo yo. ¿Y en poesía? En poesía no lo sé, tendría que hacerlo para medirlo. Si querés, hagamos una lectura entonces de microrelato, que aprovecho para poner en pantalla. Sí, no tengo mis anteojos, así que suministrazo la laptop. Y nuevamente, aquí un ejemplo del humor que puede conllevar el microrelato. La Casa de Fuego. La Casa de Fuego un día es subastada y poblada por muebles e inquilinos resistentes con puntos de fusión muy altos. Nuevamente el humor más negro aún. Hedonistas, los óvulos siguen cerrando sus puertas a los espermatozoides y se ponen a gozar con las células malignas. Mateo 14:31, y de la Biblia se suele sacar mucho intertexto sobre pasajes famosos en la historia de todo cristiano. Este hace alusión a un pasaje de la Biblia cuando Jesucristo invita a los apóstoles a caminar sobre el agua, al igual que él. También incorpora el recurso de la inversión, que terminan siendo parte de la semántica del microrrelato. Es que tan poca fe tenéis, increpó el pez, soltando la aleta de Pedro, y se alejó del cardumen, reptando sobre la tierra. Más solo el vacío respondiendo a mi meta de querer escribir microrrelato triste. En una negación de sí misma, la momia retiró sus vendajes y se encontró ausente. Poniendo el cascabel nuevamente dentro de lo que es la semántica, respondiendo un poco a la crítica. Yo siempre escribo temas que ahogan por el abuso infantil, psicológico, emocional, físico. Me parece que es uno de los pocos temas prosociales que trabajo tanto en poesía como en microrrelato, y también incorporando intertexto. Aquí quien conoce la fábula de los ratones que le querían poner el cascabel al gato. Pero ¿quién de nosotras colocará el cascabel a nuestro tío para que ya no nos sorprenda por las noches? En un lado tranquilo, este fue el microrrelato que ganó la convocatoria de la prensa y de Magazine, sí. Nuevamente por eso salió a Sheridan todo, porque Alberto me mandó el anuncio de la convocatoria y quería que saliera, y lo utilicé como manera de ejercicio. En un lago tranquilo, sobre un pétalo flotante de limonaria, la mosca triste
se sienta a esperar la boca del pez, sea para la devoración o para una cita. Requiescar in pace, descansa en paz, nuevamente incorporando la intertextualidad de textos bíblicos y el recurso de inversión. Nació ya en la cruz, a sus 33 años se desclavó, anduvo 3 días por el mundo, y aunque no logró salvar a nadie, esta vez sí los convenció. El abogado, cuando lo extrañaba, se ponía a consolar a su muerte, que aún gritaba desesperada dentro de la caracola. El último día de los dinosaurios es algo homoerótico. El asteroide desnudaba la Tierra con pinzas, cuidadosamente 2 o 3 océanos seleccionaba, mientras yo tallaba sobre tu espalda el último día de los dinosaurios. Renacimiento, nuevamente, el recurso de la inversión es uno de los recursos más plásticos para utilizar. Nació hace un segundo, 9 meses atrás, entró a la matriz, se desconoció, se partió en 2. Uno se fue por la trompa, el otro por la uretra. Paranoiama, incorpora un recurso fónico que es la paronomasia, que pues el uso de parónimos, que son palabras que tienen el mismo sonido pero significan cosas diferentes, y es divertido porque esto lo creé a través de un mensaje de Facebook con Carlos M. Castro, que intentó llamarme y no contesté, y me dijo: no te digo mi llamada, tenías apagado tu celular. Y yo le dije: tengo una llamada tuya, con que era vos quien llamaba. Y pensé en la paranomasia nuevamente como una oportunidad de crear el microrelato literario, estilístico y justificado. Paranoiama, no te llegó mi llama, tenías apagada tu célula, tengo una llamarada tuya, con que eras tú quien llameaba. Y así sucesivamente. Si alguien quiere leer más microcuentos de Maleta Ligera y Cherry on Top, ¿dónde los pueden descargar? Los pueden descargar en hanselacayo.com, que es mi página, y tiene la licencia Creative Commons, o la pueden descargar gratuitamente o leer. Ahora, siguiendo siempre sobre lecturas e influencias, invitamos a los autores a que compartan la experiencia de un autor que sienten que les ha influido y les ha enseñado algo. Te damos el micrófono nuevamente para que presentes a tu autor y leas algo de este autor. Sí, más que una influencia, he admirado más la vida de Juan Rodolfo Wilco, que era un escritor de la generación de los 40 en Argentina. Y alguien aquí me regaló un libro de Juan Rodolfo Wilco, muy difícil de conseguir porque esos libros están valorados en muchos centenares de dólares en el mercado libre. Y lo que siempre me ha gustado de Juan Rodolfo Wilco, que es que fue un autoexiliado lingüístico. No solamente se fue a Argentina porque no le gustaba el panorama cultural, sino porque le disgustaba el español. Las palabras eran muy largas, el uso adverbial era muy abultado, estar poniéndole mente a todo adjetivo para convertirlo en un adverbio, y quiso adoptar el italiano porque se parecía mucho al latín. Migró a Italia, donde tuvo que reaprender el italiano y empezó a publicar su obra narrativa en italiano, y creó un montón de seres imaginarios, un crítico que siempre constantemente lo estaba contradiciendo, creó gente que opinaba sobre sus artículos, reseñas de obras de teatro que nunca existieron, y lo mismo fue en su literatura, una narrativa bastante caótica, en la cual la autodestrucción primaba sobre cualquier tema, y las historias más inverosímiles eran levantadas a la realidad a través de una rigurosidad científica indescriptible. Entonces por eso siempre me gustó leer a Juan Rodolfo Wilco. Voy a leer un cuento de para ilustrar lo que digo. Se llama El Capitán Luiso Ferrauto. Creo que este es del libro de los monstruos, no estoy muy seguro. Y dice así: una vez al año, en primavera,
el capitán Luiso Ferrauto cambia de piel. De la piel vieja emerge lustroso y rosado como un recién nacido, pero al cabo de unas horas la piel nueva recobra su color normal, que es aceitunado, y también el pelo que se ha desprendido junto con la piel del cráneo vuelve a crecer rápidamente, como corresponde a un oficial de la seguridad pública. Su mujer, unida a él por un amor inusitado en estos tiempos, suele guardar estas pieles usadas de su marido y rellenarlas de goma espuma color carne para hacer así un muñeco bastante presentable, bien cosido y armado, con su uniforme puesto. Ya tiene unos 15 en el garaje, todos oficiales de policía, tan parecidos a su marido que da gusto verlos a todos juntos, tan dignos, tan rectos, tan inalcanzables por la corrupción. La señora hizo instalar un equipo estéreo en el garaje, y cuando el capitán está de servicio fuera de la casa, la mujer baja para hacerle escuchar a sus ex maridos las mejores páginas de la lírica mundial. Absortos, como embelesados, los 15 policías escuchan inmóviles la muerte de Desdémona, el merecido asesinato de Escarpia, la disputa fatal entre Carmen y don José, delitos todos que exigen el arresto inmediato del culpable, hechos de sangre y de violencia, como tantas veces han visto a lo largo de su carrera, puesto que los muñecos de piel policíaca son producidos a razón de 1 por año y cada uno es de edad más avanzada que la anterior, presentan esta insólita característica, que el más joven de los 15 es el más viejo de los 15. Me gusta mucho ese cuento corto. Hansel, para ir finalizando, la pregunta de cierre es siempre la misma, y es el tema generacional. ¿Vos crees que podemos hablar de una generación del 2000? Sí, no, ¿y por qué? No, porque, es decir, podemos hablar de lo que puedes inventar, es decir, si inventas tantos criterios que sean posibles para justificar una generación basada en criterios bibliográficos y querés organizar a una cantidad de escritores basado en, qué sé yo, años de nacimiento, libros publicados, fechas de publicación, tertulias corrientes, talleres, vas a tener las generaciones que crees, pero creo que esa no es la pregunta importante, sino la pregunta importante aquí es cómo uno se está acercando a esos autores, cuáles son sus procesos creadores, y esas preguntas se abordan muy poco porque pues creo que hay poca crítica literaria, entonces no es posible hablar de una generación así propiamente dicha, porque cualquier autor puede investigarse, estudiarse individualmente, y no creo que tampoco que sea una pregunta importante para quien está creando, porque no está creando un marco generacional tanto ni de directrices literarias como bibliográficas, geográficas, etc. No creo en una generación. Si hay algún tema que querés compartir que no hemos abordado, o si hay alguna pregunta o comentario del público, ahora puede ser el momento. Preguntas. O comentarios. Inquietudes, observaciones. Indy. Estoy muy agradecida. Gracias por venir, en serio, lo aprecio mucho. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos la presencia esta noche. La penúltima charla será con Yaosca Tijerino. Fecha exacta y locación van a cambiar por situaciones extraordinarias. Será en la última semana de noviembre, y la última charla en memoria de Francisco Ruiz Noriel será en la primera semana de diciembre. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Quien no tiene todavía el libro, aquí tenemos en la mesa. Gracias. Gracias.